Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es César Marcus, esto es Cómo escribir un libro. Hoy vamos a hablar de la crítica literaria. ¿Qué es la crítica literaria? El miedo que tenemos nosotros a que alguien lea nuestro libro o nuestro texto y nos critiquen. Ahora, ¿crítica literaria es buena o es mala? Y depende del miedo que tengamos. La pregunta es, ¿escribiré bien? ¿Comprenderán lo que escribo? ¿Qué pensarán los críticos o los lectores de mi libro? Y si no les gusta lo que escribo, ¿qué pasa? Y bueno, no pasa nada. Como dicen en muchos lugares, no todos somos monedas de oro. Entonces, a todos no les va a gustar. Y eso no quiere decir que sea malo. Algunos creen que dándole la obra a un crítico, les va a agregar mucho más sobre lo que están escribiendo. Sí, el crítico probablemente sepa algo de estilo, pero también va a tener sus conocimientos, pero sus gustos. No hay un crítico que sepa de todo, como no hay nadie que sepa de todo, cada uno sabe un poco de algo. En el siglo XX había un fenómeno que era la crítica literaria, donde unos supuestos expertos leían nuestras obras y la criticaban. Yo hablé muchas veces con los expertos y, bueno, ¿qué sabés? Me dice, y yo puedo criticar un partido de fútbol y no jugar como Messi. Es verdad. Puedo entender de fútbol y no ser un gran jugador, o de básquet o de béisbol. Tengo que saber las reglas y saber si el jugador las cumple o no. Y con el texto pasa lo mismo. El crítico probablemente no sepa escribir bien. Yo digo que muchos son escritores frustrados, pero que entienden de las reglas de escritura, entienden no solo de ortografía, por supuesto, de gramática, sino de qué palabra usar en qué determinado momento. Ahora, si tomamos en cuenta que los grandes escritores fueron rechazados o fueron criticados, ponemos en duda a los críticos. En el siglo pasado, todavía hoy pasa, pero no tanto, había un comité, las editoriales tenían un comité de conocimiento, de profesionales, no sé cómo llamarlo, que seleccionaban los libros que van a publicar. Este se publica, este no se publica. En definitiva, nosotros como lectores éramos cautivos del gusto de ese comité. Entonces, ¿qué leíamos? Lo que a ese comité le gustaba. Hoy la ventaja que uno puede autopublicarse, o que hay muchas editoriales en el mercado que publican todos los libros, sin hacer una crítica del tema, porque el que va a criticar el tema va a ser el lector. Lo bueno que tiene la tecnología hoy es que el lector sabe lo que va a comprar, y si no sabe, va a hacer un review en contra. Va a ser una crítica del lector contra el libro. Y eso es mucho mejor que la crítica de esos 5 o 6 sabelotodos que decían lo que se publicaba o no. Hoy todo está en Amazon o en Google o en donde querramos. Entonces, cuando uno busca un libro, encuentra que puede publicar lo que quiera y de la forma que quiera. Y hay 500, en el idioma español hay 500 millones de lectores que hablan español, que van a decir si me gusta o no. Y vamos a encontrar algunos que digan no me gustaron, y un montón que digan sí me gustaron. Grandes escritores grandes vendedores de libros como Stephen King, Dan Brown, ¿tienen algún review en contra? Sí, porque no le gusta el terror o no le gusta la forma de Dan Brown de criticar a la religión. ¿Pero eso los hace malos? No, venden 100 millones de obras de cada título que publican. Entonces, el tema es
cómo va, hoy la crítica está reemplazando, la crítica del lector está reemplazando a esa crítica de aquellos que decían saber. Aparte, ¿cómo puedo saber si un texto es malo o bueno? ¿Qué belleza física tiene un texto? O la belleza literaria de un texto. Ese texto es hermoso, esta poesía es hermosa. Sí, probablemente, pero ¿qué belleza literaria tiene? Por supuesto, cuando hablamos de crítica, no hablamos de corrector de ortografía, gramática, acentos. Eso lo hace el sistema. Hoy tenemos la ventaja que la tecnología, incluso Word o cualquier otro sistema, tiene una corrección automática ortográfica y gramatical. Nos va a avisar si tal palabra te falta el acento o tal palabra, tal verbo está mal utilizado. Eso nos va a decir automáticamente el sistema. No necesitamos contratar un corrector. Lo que sí tenemos que tomar en cuenta cuando escribimos y cuando corregimos, que el corrector que vamos a utilizar es un corrector neutro. Y como siempre digo, en Latinoamérica todos hablamos español, pero nadie habla español. ¿Por qué? Porque si estamos en España decimos sabéis. Si estamos en Argentina decimos sabés. Y si estamos en México decimos sabes. ¿Cuál está bien o cuál está mal? Todos están bien. Porque depende de la idiosincrasia de cada país. Entonces, cuando vamos a corregir, tenemos que pensar en qué español queremos que se escriba en nuestro libro, que se corrija en nuestro libro. La percepción que tiene el crítico sobre la obra nunca será un 100% objetiva, resumiendo, porque va a depender de su opinión, de su contraste con las opiniones del autor, que puede no coincidir o sí. Entonces, si buscamos un escritor, un crítico de determinada forma de pensar, va a encontrar que nuestros textos están mal porque no coinciden con su forma de pensar. Y si coincide, va a decir que somos un genio. ¿Y eso es verdad? No. Depende de cada uno. Existe infinidad de ejemplos de escritores que han tenido que soportar críticas literarias nefastas cuando realmente el libro era excelente. Tomamos el ejemplo del diario de Ana Frank. Nadie puede dudar de la calidad del libro. Está escrito por una niña joven de 14 años. No pretendamos que sea un premio Nobel. Originariamente se llamaba La habitación de atrás. Y fue publicado por Otto Frank, que era el padre, que fue el único que sobrevivió, porque pensemos que a Ana Frank la mataron los nazis, que intentó publicar el diario en 1947. Y en una editorial le dijeron: esta chica que escribe no tiene percepción ni sentimiento especial que eleve este libro por encima del nivel de la curiosidad. No era un libro para elevar el nivel de curiosidad, era un libro que contaba la historia de una chica escondida que iba a ser muerta por los nazis. Entonces no necesitaba una obra literaria. Era una obra de relato, de sentimientos, de miedos, de contar la historia a través de sus ojos. Pero el crítico no lo vio. Por ejemplo, Cumbres borrascosas, la famosa historia de Emily Brontë. Un crítico literario dijo: es una novela confusa, inconexa, improbablemente con personajes primitivos, más brutos que el hombre prehistórico. No se trata de una obra apropiada para haber sido escrita por una mujer. Ya la misoginia aparece ahí. Incluso la North British Review
criticó la obra que contiene infinidad de defectos, que no lo leerán muchas personas. Sabemos después lo que fue Cumbres Borrascosas, no solo en la literatura, sino en el cine, en las series, en el teatro. Una obra de un alcance mundial. Después, por ejemplo, Ana Karenina, de León Tolstoy, un genio de la literatura rusa. La crítica dijo que no muestra una sola página de contenido de ideas, que es una basura sentimental. Llamar basura a Ana Karenina de Tolstoy es una forma muy discriminatoria de ver la literatura. Todos vimos, el que no leyó el libro vio la película o vio la obra de teatro o vio diferentes formas de la actuación de Ana Karenina y vemos que es una obra fundamental. El extremo del absurdo fue Las flores del mal de Charles Baudelaire o Madame Bovary de Flaubert, ya que ambos autores fueron prohibidos por inmorales, procesados y debieron pagar una multa al escribir. Incluso el Le Figaro de París en su momento dijo que Flaubert no era un escritor. Y estamos hablando de dos obras. La Flor del Mal es un cambio en la literatura poética del mundo. Y Madame Bovary es una historia espectacular. Hasta se hicieron óperas. Entonces, como vemos, no... es decir, cuando estamos hablando de Charles Baudelaire, que es el padre de la poesía moderna, y decirle que no funciona, es no conocer nada del tema. Lo mismo dijeron de Gustavo Adolfo Bécquer, con Rimas y Leyendas, que era un suspirillo germánico. Por ejemplo, Walt Whitman, que fue criticado por su sexualidad, pero al mismo tiempo que decían que no expresaba nada para la posteridad en Hojas de hierbas. Incluso el London Critic en 1855 dijo: Walt Whitman sabía tanto del arte poético como un cerdo de matemática, insultándolo. Y Walt Whitman fue uno de los poetas ingleses más famosos y de más calidad del mundo. Estoy dando este ejemplo para que sentar precedente para que cuando ustedes escriban sepan que la crítica no sirve como tal. Les puede ayudar, pero no les va a servir. Por ejemplo, Marcel Proust, En busca del tiempo perdido, famosos tomos que creo que nadie lo leyó completo, o grandes autores del tiempo, que decía, con la crítica literaria le dijo: estimado amigo, con gran esfuerzo llegué a la página 30 y me resulta imposible avanzar. Incluso el mismo Marcel Proust tuvo que pagar de su bolsillo la primera edición para que la gente lo conozca y lo aplauda. Es uno de los... En busca del tiempo perdido es uno de los libros icónicos de la época. El caso más insólito fue el libro de la selva de Rudyard Kipling, que fue rechazado porque decían que lo siento, señor Kipling, pero sencillamente usted no sabe usar el idioma inglés. Y hoy Kipling se estudia en las escuelas la calidad del idioma. Incluso recibió el premio Nobel, siendo el escritor más joven en recibir el premio Nobel. Por último, no podemos dejar de nombrar a dos monstruos de la producción y venta de libros. Stephen King, que destruyó su primer manuscrito de Carrier porque fue rechazado. Y solo comenzó a publicar, cuando publicó su Carrier, que fue escrito 4 veces, su cuarta parte de Carrier, después de haber destruido 3 manuscritos antes. Y hoy todo el mundo ha leído o ha visto la película.
De Carrier decían, las historias de ciencia ficción mezcladas con terror no se venden. Qué gran visión tenía esta gente. Y hoy Stephen King vende de 100 millones de ejemplares cada vez que publica algo. Es el escritor de terror mayor vendido. Vendió 500 millones de ejemplares de sus 54 obras. Por Agatha Christie, para seguir con ejemplos que todos conocemos, que ha vendido 4.000 millones de copias de sus 79 novelas. Pero estuvo 4 años suplicando a las editoriales que publicaran alguna de sus novelas. Hoy estiman que la cantidad de ejemplares vendidos de Agatha Christie equiparan a Shakespeare. No en calidad, sino en cantidad. Entonces, tomemos en cuenta cuando alguien nos diga, me parece, no sé, no lo escuchemos, sigamos adelante. Una vez Borges, yo tuve la fortuna de tenerlo de profesor a Jorge Luis Borges, y una vez decía, de todas las diversas formas inventadas por el hombre, la literatura es la más asombrosa, porque todas las demás son extensiones de su cuerpo. Todo lo que hacemos con las manos, desde inventar la rueda hasta inventar la imprenta, son extensiones de nuestro cuerpo. La rueda nos ayuda a caminar menos, la imprenta nos ayuda a escribir menos. Pero la única extensión del cuerpo que no cambia es la escritura, porque es una extensión de la imaginación y la memoria. Y esa es una definición perfecta de la literatura. Todo lo que hace el hombre, lo que fabrica el hombre, extiende sus cualidades físicas. En la antigüedad el hombre andaba a pie, después pasó a andar con un carro, después pasó a andar en un auto, en un avión, en lo que fuera. Es decir, fue mejorando su extensión física, pero nunca y solamente una vez mejoró su extensión mental o de memoria, de imaginación, que fue la escritura. La escritura nos hace transferir a los demás lo que pensamos y lo que imaginamos. Y por eso es tan importante, y por eso cuando nos sentamos a escribir, tenemos que escribir lo que sentimos, no ver qué va a vender hoy o qué es lo que puede funcionar hoy. Seamos periodistas o escritores. El periodista también tiene que escribir lo que siente, lo que ve, lo que interpreta. Escribir es una extensión de la memoria y de la inteligencia. Muchas gracias.